Hermana, poder estar en este lugar. Y escúcheme lo siguiente: alguien dijo que en el único lugar donde éxito aparece antes de trabajo es en el diccionario, porque toda persona, para ser exitosa, primero tiene que trabajar. Pero alguien dijo lo siguiente también: debemos orar como si no creyésemos en el trabajo, y debemos trabajar como si no creyésemos en la oración. Pero yo quiero hablarles en esta noche acerca de, le he puesto título a mi enseñanza, es Sal de la trinchera. Yo le pido que se busque a alguien, ¿sí? O si no hay alguien a su lado, dígase a usted mismo: tengo que salir de la trinchera. Dígale que está a su lado: sal de la trinchera. Y para contextualizarle el mensaje, y para los que están en casa, gracias por conectarse, le quiero contar que de 1862 a 1884, escúcheme por favor, no se me distraiga, en plena guerra, en ese tiempo se patentó la primera arma de fuego de repetición. Y la primera arma de fuego de repetición se le llamó ametralladora. Era una máquina muy pesada, tenía un pequeño cañón, y esta primera ametralladora podía realizar 200 disparos por minuto. Antes de la ametralladora, usted va a mirar las guerras medievales que se enfrentaban, era con escudos, con espadas. Más atrás, una era atrás, tal vez tenían, le sacaban filo a las piedras, pero le quiero hablar de la ametralladora en adelante. Así que aquella ametralladora que podía realizar 200 disparos por minuto hizo que los ejércitos en aquella guerra tuvieran que tener estrategias para salvaguardar su vida, para cuidarse, y lo que comenzaron a hacer fue trincheras. ¿Quién no ha escuchado hablar de una trinchera? ¿O quién no sabe qué es una trinchera? Y se volvió en las guerras las trincheras muy normales a lo largo de los caminos, y también en todas las fronteras de los lugares donde había guerra. Y para hacer una trinchera tenían que enviar un equipo de hombres con palas, con palustres, con tantas cosas, cavar la tierra y esconderse. Las trincheras fueron diseñadas para esconderse, y las trincheras se convirtió en un método o en un modo de supervivencia. Realmente llegó el momento donde los soldados iban a la guerra, pero solo iban a meterse en las trincheras porque en ella había protección. Pero algunos decían que aunque había protección, no había movilidad, porque cuando un soldado quería salir, también habían puesto alambres de púa alrededor y cercos alambrados. Así que cuando un soldado salía y asomaba su casco, inmediatamente el enemigo tomaba la ametralladora y lo mataba. Entonces eran campos difíciles de avanzar y campos difíciles de penetrar. Pero se fue desarrollando el armamento, y un británico en la Primera Guerra Mundial, el 15 de septiembre de 1916, por primera vez en combate se ve un tanque de guerra. Jamás se había visto un tanque de guerra. Así que con el tanque de guerra ya la gente salió de la trinchera, y metidos en el tanque de guerra podían avanzar. No se convertían en algo inmóvil, sino que salían de la trinchera y podían penetrar aún los campos más agrestes y los campos más difíciles, y en ese tanque de guerra ellos podían avanzar. Yo quiero que usted mire su Biblia en Mateo 16, 18. Tengo varias citas para esta noche, así que la vamos a leer rápidamente. Y Mateo 16, 18 dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. El versículo dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y termina diciendo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que, contextualizándonos, tenemos que entender que hay una guerra, que hay una batalla, hay un combate, hay un enemigo.
y las puertas del Hades, es como si demonios se levantaran, el infierno se levantara. Déjeme decirle, el diablo ha diseñado temporadas para destruirlo. El infierno tiene una agenda diabólica en contra de su casa, de su hogar, de su familia, de los suyos, de su economía, de su salud. Pero la Biblia tiene una promesa. Y la promesa está en la palabra, en Mateo 16:18, que las puertas del Hades no van a ¿qué? Léalo, es tan amable con fe. Las puertas del Hades no prevalecerán, no van a prevalecer contra nosotros. Pero cuando nosotros miramos los tanques de guerra, tienen unas llantas redondas, claro está, de hierro, cubiertas con una oruga que tiene unos eslabones de hierro que descansan sobre aquellas ruedas y tienen una tracción, tienen un desplazamiento. Aquellas orugas se ajustan al terreno y pueden avanzar con mucha fuerza. Y lo que yo quiero sembrar en sus corazones en esta noche es que yo puedo estar enfrentando al enemigo desde la trinchera, o puedo estar enfrentando al enemigo desde un tanque de guerra. Por eso el título que le puse a esta enseñanza es Sal de la trinchera, porque la oración nos impulsa a nosotros a la victoria. A veces nosotros estamos en la trinchera de la oración y no hemos entendido el poder que tiene la oración, porque la oración es como un arma de guerra, como ese tanque de guerra. Y Santiago capítulo 5 versículo 16 dice lo siguiente al final: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces hoy, a través de este mensaje, lo que quiero sembrar en su corazón es que vamos a actuar de acuerdo a nuestra fe, porque a veces tomamos y disparamos al enemigo desde la trinchera y volvemos y nos escondemos y le tenemos miedo al enemigo, le tenemos miedo a la situación. Hacemos oraciones desde la trinchera como: esta es la vida que a mí me toca. Si Dios lo quiso de esa manera, pues yo lo acepto. Yo acepto esta enfermedad, yo acepto esta escasez, yo acepto esta ruina, y decimos que oramos. Escuchaba a alguien en estos días que perdió su oído y decía así con la cabecita hacia un lado: es que esa fue la voluntad del Señor, que yo terminara así. Y cuando yo miro en la palabra de Dios, esa es una oración que se está haciendo desde la trinchera. Es una oración que, aunque la persona cree que tiene fe, tiene miedo y está escondiéndose todo el tiempo, y está en su vida, no se está movilizando, no está avanzando. Necesita conocer el poder de la oración. Diga conmigo: la oración tiene poder. Pero miren lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 20, y dice de la siguiente manera: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es que muerta. Yo puedo orar desde la trinchera, pero si no le pongo acción a la fe, si yo me quedo ahí escondido, si yo oro pasito, escúcheme, hay muchas cosas que suenan a oración, pero no es oración. Cuando usted tiene un problema y se queda pensando en el problema, pensando cómo lo va a pagar y pensando solo en los versículos que se sabe, usted no está orando, o usted está haciendo una oración desde la trinchera. Usted tiene que aprender lo que dice la palabra, que la oración o la fe sin obras es que muerta. Así que cuando usted ore, ore con qué. No ore con miedo. No le tenga miedo a la situación, no le tenga miedo al diablo, no le tenga miedo al problema. La Biblia declara que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No haga esta clase de oración: Señor, si quieres, sáname. Esta oración no está en la palabra, no es bíblica, porque la Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas ¿qué? Salud. O sea que si yo digo: Señor, si tú quieres proveerme, hazlo. No está en la palabra así, porque en la palabra dice que el Señor me quiere ver
no derrotado, no enfermo, ni endeudado, ni fracasado, sino que me quiere ver diferente. Amado, dice la Biblia, yo deseo que tú seas que prosperado en todas las cosas y que tengas que salud. Así que toque el que está a su lado. Ahora sí, entendiendo un poquito el mensaje, salga de la trinchera. Le va a tocar comprarse un tanque de guerra y le va a tocar esa situación diseñada para destruirlo. Lo tiene que sacar de la trinchera y lo tiene que subir a un tanque de guerra, donde su oración ya no es una oración con miedo, ya no es una oración dormida con la almohada en la cabeza. Es donde usted se tiene que levantar a declarar, a proclamar y a reclamar las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Marcos capítulo 5, versículo 27 y 28. Escúcheme esto. Vino por detrás de la multitud. ¿De quién está hablando ahí? De una mujer que sufría una menorragia, un cáncer en la matriz, un flujo de sangre durante 12 años. Vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto. ¿Pero qué sigue diciendo? Porque decía. O sea, la fe no solamente es acción. La oración y la fe es hablar. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré que salva. Ahora, lo que encuentro en la palabra es que la palabra me saca de la trinchera, me sube al tanque de guerra, comienzo a hacer una oración poderosa y comienzo a declarar no fracaso, no muerte, no derrota, sino que comienzo a declarar lo contrario a lo que el diablo quiere que yo declare. Ahora miren lo que dice la palabra en Proverbios 18, 21 y 22. Gracias, pastora, porque es Proverbios 18, 21 y 20 y 21, perdón. Dice, del fruto de su boca del hombre se llenará ¿qué? Y se saciará del producto de sus labios. Versículo 21, escúcheme esto. Usted puede tener muchas, escúcheme esto, puede tener muchas batallas en su mente, pero por favor no las declare. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 21, la muerte y la vida están en el poder. En estos días he tenido batallas en mi mente y yo no sabía. Me puede contratar un cineasta, porque mi mente, yo hago películas en mi mente de lo que puede venir, de lo que se avecina, de lo que puede pasar. Pero el Señor me dice, John Jairo, no diga. Aunque usted lo esté pensando y batallando, no lo declare, porque la muerte y la vida están en el ¿qué? En el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces yo tan arrancado, yo tan enfermo, yo tan frustrado, yo soy sola, nadie me ama, siempre va a ser así. Dice la Biblia, la muerte y la vida están en el poder ¿qué? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mateo capítulo 6, versículo 31. Miren lo que dice Mateo 6:31, y esta palabra me la estoy predicando. Yo solamente se la estoy compartiendo, pero me estoy predicando a mí. Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues. ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos en casa? ¿Qué conversaciones a veces tenemos los esposos con la esposa? Nos afanamos diciendo, ya va a llegar el otro mes de renta. Abre la nevera, esa nevera está vacía, la carne ya se acabó. Abre la despensa, ya no queda sino una libra de arroz. A veces estoy en la sala viendo noticias que no son buenas y mi esposa se asoma allá desde la cocina y me dice, amor, solo queda una libra de arroz. O saca el aceite y dice, amor, mire, el último poquito, ¿sí? Y la canasta de los huevos que está ahí, la gallinita encima de la nevera, amor, está vacía la canasta. Y son conversaciones que tenemos. Nos afanamos pues ¿qué? Diciendo. Y es lo que estamos hablando en casa. ¿Qué es lo que estamos diciendo? De la factura, del arrendo, de la salud, de nuestros hijos. Nos afanamos pues, y ese afán nos lleva a hablar muchas cosas, hablar sandeces, perdónenme la expresión, hablar
tonterías y a veces vulgaridades, a veces renegar, tirar piedras contra el cielo. Pero venimos de un versículo en Proverbios que dice: la vida y la muerte están en el poder, ¿qué? De la lengua. Amor, mire, solo queda una libra de arroz. ¿Qué tenemos que decir? El Señor nos va a proveer para comprar la paca. Amor, mira el poquito de aceite, y ese aceite que está carísimo, Dios nos va a proveer. Vamos a declarar bendición. Oiga, faltan 5 días para pagar la renta. Uy, ¿cómo llegar a fin de mes y no morir en el intento? Pero Dios nos va a ayudar. Aquel que es poderoso, dice la Biblia, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Entendemos, esto lo predicamos acá y usted se sonríe, ¿cierto? Porque lo decimos de una manera focosa, graciosa, pero no afanarse. Pero dice la Biblia, no, porque el afán nos lleva a nosotros ¿a qué? A decir cosas. Y la Biblia me está diciendo mucho en estos días: John Jairo, si no tiene algo importante para decir y que no edifique, mejor no abra la boca, mejor quédese callado. Porque a veces uno declara palabras de derrota, no palabras de fe. Romanos capítulo 8 versículo 10 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Y qué termina diciendo este versículo? Romanos 8:10. No puse bien la cita. Es donde termina diciendo: mas esta es la palabra de fe que predicamos. Si alguien me ayuda con ese versículo. El versículo dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Romanos 10:9. ¿Sí? Muchas gracias. Romanos capítulo 10 versículo 9. Tampoco es. Pero déjeme leerle el versículo. Dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en ¿qué? Cuando yo estoy hablando palabras necias, palabras de fracaso, palabras de derrota, palabras de intimidación. 10:8 es al contrario. Romanos 10:8. Perdónenme por favor. Romanos 10:8. Dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está ¿qué? Y que no es un libro como la Biblia en mi mesita de noche. Dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Y qué tan cerca debe estar la palabra cuando vienen esos pensamientos? En mi boca y en ¿qué? Y en mi corazón. Porque dice al final: esta es la palabra de fe que predicamos. O sea que cuando usted está hablando en su casa bendición, ¿qué está haciendo usted en su casa? Está predicando. Usted está predicando, pero predicamos ¿qué? La palabra. Predique la palabra de fe en su casa. Predique la palabra de fe en su cuarto. Predique la palabra de fe cuando usted vaya conduciendo. Predique la palabra de fe en su negocio. Porque muy cerca de ti está la palabra, ¿dónde? En tu boca y en tu corazón. ¿Cómo podemos hacer morir de hambre, de inanición, la incredulidad? Hable un momentico con el que está a su lado. ¿Cómo puede hacer morir de inanición la incredulidad? Mira lo que dice Marcos 11:23. Marcos capítulo 11 versículo 23. Porque de cierto os digo. ¿Cuántos hemos leído ese versículo tantas veces? Y dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte. Oigan, ¿qué es un monte? Cuando usted lee ese versículo, ¿qué cree que es el monte? Una situación, un problema, una dificultad. Dígase de orden sentimental, emocional, afectivo, económico, de salud. Y cuando tenemos un problema, nosotros creemos que la oración está diseñada para contarle a Dios el problema que tenemos. Entonces vamos y le contamos a Dios el problema que tenemos. Pero la Biblia dice que cuando hay un monte, ¿a quién le tenemos que hablar? Escúcheme bien esto. ¿A quién le tenemos que hablar?
al monte. La Biblia dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este que monte, está hablando de decir, está hablando de hablar. Diga, háblele al monte. La Biblia lo que me está diciendo es: háblele al problema, no hable tanto del problema. Háblele a esa rebeldía que tiene su hijo. Háblele a esa enfermedad. Háblele a esa crisis económica. Háblele a ese problema. La Biblia dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte. ¿Y qué le tenemos que decir a los montes? Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. Eso es un principio. Somos presos en las palabras de nuestra boca. Es una ley que está en la escritura. Y lo que yo diga me va a hacer que hecho. Háblele a ese problema en el nombre de Jesús. Háblele, ejerza autoridad, ordene. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículo 1. Escúcheme, yo leía una frase en estos días: temporadas diseñadas para destruirte. Y en esas temporadas diseñadas para destruir mi fe, yo tengo que tomar autoridad y ordenar y hablarle a esa situación en el nombre de Jesús. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre ¿qué? El Señor a usted le dio ¿qué? ¿Qué nos dio el Señor a nosotros? ¿Qué me ha dado el Señor? ¿Qué nos ha dado el Señor a nosotros? Autoridad. Usted es una persona de autoridad. Y como tiene autoridad, puede ordenar, puede hablarle a ese monte. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 8 de ese mismo capítulo dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Déjeme sembrar esto en su corazón y usted debe creérselo. Usted es una persona que tiene autoridad. Diga conmigo: yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad. Mire Marcos capítulo 9, versículo 24. Aquí Jesús ve un poco de gente haciendo un corrillo y alguien está en la mitad. Y resulta de que están los discípulos intentando sanar un muchacho lunático. Y llega Jesús y le ponen la queja a Jesús: traje a ti mi hijo, pero tus discípulos no pudieron echar el demonio. Y Jesús le pregunta al padre desde cuándo le sucede, y el padre le dice: desde niño. Y Jesús reprende al demonio y el demonio se va. Pero en la conversación que tiene Jesús con el padre en el versículo 24, ¿qué dice el padre del muchacho? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿No le parece eso paradójico? Una persona que diga: yo creo, pero al mismo tiempo soy incrédulo. ¿Puede haber fe barnizada con incredulidad? Déjeme sembrarle lo siguiente: el Señor a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. Todas las personas tienen fe. Todas las personas tienen fe. Pero mire lo que yo decía esta mañana en el ayuno: le pedimos al Señor mucho que nos aumente la fe. Un ratico en la iglesia el domingo, o el miércoles en la noche, o en el ayuno el miércoles en la mañana. Pero después nos vamos de pedir que el Señor nos aumente la fe y vamos a alimentar la incredulidad. Y yo le quiero preguntar: ¿qué alimenta la incredulidad? ¿Qué alimenta la incredulidad? Porque cuando yo estoy viviendo una temporada diseñada para destruirme, yo tengo que dejar morir la incredulidad. Yo no la puedo alimentar. Entonces, ¿cómo alimento yo la incredulidad? Cuando dejo de leer la palabra, cuando dejo de escuchar música cristiana, cuando dejo de asistir a la iglesia, cuando comienzo a escuchar gente que tiene un pensamiento que no está alineado
con la palabra de Dios. Seguramente cuando usted esté viviendo una temporada diseñada para destruirlo, el diablo le va a alimentar más la duda y la incredulidad. Y usted dice: Señor, yo tengo fe. Sí, pero la incredulidad neutraliza la fe. ¿Qué pasó en una ciudad donde el Señor Jesús fue a hacer milagros? ¿Por qué no pudo hacer milagros en aquel lugar? A causa de, la Biblia no dice de nada de fe. La Biblia dice a causa de la ¿qué? Incredulidad de la gente. Entonces hoy este mensaje nos lleva a salir de la trinchera, a tomar un tanque de guerra, a tomar autoridad, a ordenar y a no alimentar la incredulidad. Porque cuando usted alimenta la incredulidad neutraliza la fe que usted tiene en su corazón. ¿Cuánta fe necesita usted para un milagro? ¿Cuánta fe se necesita para un milagro? Como la de el tamaño de un grano. O sea, no se necesita una tonelada, una libra, un container, un kilo de fe. Alguien decía que un gramo de fe viva vale más que una libra de conocimiento. Pero ¿sabe qué? ¿Qué neutraliza la fe? La incredulidad. Yo quiero invitarle en esta noche que usted esté de pie, es tan amable. ¿Cómo alimenta uno la incredulidad? Mire, cuando usted se siente, Olga hablaba en esos días que predicó de que ella no ve noticias, que Jorge le dice: amor, tiene que enterarse. Pero a mí me alimenta la incredulidad las noticias. Yo veo las noticias y yo quedo más incrédulo que nunca. Hay personas que yo escucho y alimentan mi incredulidad. Hay canciones que puedo escuchar que alimentan la incredulidad. Hay lugares, hay espacios, hay momentos que alimentan la incredulidad. Y yo después vengo a pedirle al Señor: Señor, auméntame la fe. Pero después me voy a ver una serie de Netflix y esa serie alimenta mi incredulidad. Yo le oro: Señor, auméntame la fe, pero me voy a mirar una película de terror. Señor, auméntame la fe, pero me voy a escuchar música de despecho. Y eso alimenta mi incredulidad. Tanto que los discípulos alguna vez le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Pero no es tanto rogarle al Señor que nos aumente la fe, es dejar morir por inanición la incredulidad. No alimente más la incredulidad. No alimente más. Yo quiero rogarle que usted, donde está, pueda hacer una oración, no desde la trinchera, sino desde el tanque de guerra. ¿Cómo cree usted que es una oración? Desde el tanque de guerra. Porque desde la trinchera es como ahí, qué pena. No, es tomar autoridad en el nombre de Jesús. Es hablarle a ese problema, es hablarle a esa situación, es ejercer autoridad, es ordenar en el nombre de Jesús. Comience a orar en este tiempo. Comience a orar y usted se va a dar cuenta que siempre ha orado desde la trinchera, que le cuesta subirse al tanque de guerra, porque el tanque de guerra lo lleva a usted a una oración completamente diferente, porque usted no ha ejercido autoridad, no ha ordenado, porque usted ha alimentado la incredulidad. Pero hoy desarrolle fe. Ore en esta noche, diga: Señor, yo presento esta situación, yo presento este problema, yo le hablo, háblele hoy, abra su boca y háblele a esta temporada diseñada por el infierno para destruirlo. Deje de contarle a todo el mundo el problema, comience a hablarle al problema, háblele a ese monte y dígale a ese monte: quítate, échate fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi hogar. Comience a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Ya, suelte la metralleta, súbase al tanque de guerra, deje la intimidación, salga de la trinchera y comience, tome autoridad, lea la palabra, estúdiela, memorícela, declárela, tome autoridad, ordene en el nombre de Jesús. Y el infierno
tiene que retroceder ahora mismo. Todo demonio, toda obra de las tinieblas, todo espíritu asignado por el infierno con propósito de destruir, de matar, de dañar, salimos de la trinchera, de ese lugar de escondite. Hay movilidad en nuestra vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, esos lugares difíciles de penetrar, de accesar, hoy nos subimos en una oración de autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile: Señor, yo avanzo, 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 avanzo. Hay algunos que sienten, hay algunos que hicieron casa en la trinchera, y que esa trinchera no quieren salir de ahí. El Señor les está diciendo: hey, tienes que salir de ese lugar. Tienes que ir a un nivel completamente de oración. Si hay una temporada diseñada para destruir tu casa, tu hogar, tu vida, tu salud, tu ministerio, sal de la trinchera. Comienza a orar de una manera diferente. Hay guerras ahora mismo, que batallas que se libran a través del poder de la oración. Padre, en el nombre de Jesús, comience a orar. Levante su voz en este tiempo. Levante su voz. ¿Sabe por qué le cuesta levantar la voz? Porque siempre ha orado desde la trinchera. Porque ahí se volvió muy cómoda la oración desde la trinchera. Pero hoy levante su voz por su casa, por su hogar, por su economía. Imagínese con un casco, montado en un tanque de guerra, avanzando, diciéndole al enemigo que tiene que retroceder, que mayor es el que está en su vida, en su hogar, en su familia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Ahora mismo le hablamos a esa situación, le hablamos a ese dolor, le hablamos a esa dificultad, le hablamos a ese poder, a ese problema. Hay poder en la oración, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que cuando se construye una casa, lo último que se termina construyendo es el techo? Lo primero que se construye es el cimiento. Como iglesia creemos que la oración es el techo, pero la oración es el cimiento. Tenemos que tener cimientos de oración. Si en algún momento Dios nos está llamando a orar como iglesia, es en este tiempo. Dile: Señor, enséñame a orar de una manera diferente. Yo quiero aprender a orar con autoridad, a ordenar, a avanzar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos al Rey, glorificamos tu presencia, exaltamos al Rey de Reyes, exaltamos al Señor de Señores. Háblele a esa situación por nombre, háblele a ese problema, háblele a esa enfermedad, háblele a esa deuda, háblele a esa circunstancia, háblele. Salga de la trinchera, salga de ahí, salga, salga, salga. Esto es algo que puede cambiar su vida, cambiar la dirección de su hogar, de su familia. Comience a creer en algo sobrenatural, en algo que solamente el poder de Dios puede hacer. Padre, te honramos y te bendecimos. Te damos gracias. Honramos tu presencia en este tiempo. Gracias. Nos despedimos de la iglesia en línea. Un abrazo muy especial.